Un millonario se hace el pobre y su novia revela un secreto devastador que lo cambia todo. La noche se cubrió de un manto de oscuridad densa, como si el cielo hubiera decidido sellar secretos inconfesables. En una mansión despampanante, con luces que titilaban como estrellas caídas, todo parecía perfecto, hasta que un grito desgarrador rompió la calma. Alejandro Galindo, el multimillonario más envidiado, se encontraba de rodillas, empapado de sudor, con su mirada perdida en un abismo de confusión. Su mundo, construido con lujos y privilegios, estaba a punto de desmoronarse por la revelación de un secreto devastador. Su novia, Valeria, con los ojos empañados en lágrimas, se enfrentaba a él mostrando una carta que prometía cambiarlo todo. «No puedo creer lo que estás a punto de decirme». La voz de Alejandro temblaba, como si cada palabra pudiera romper el frágil hilo de su cordura. La carta estaba llena de datos escalofriantes que hablaban de una traición que se cernía sobre su vida, una red de mentiras cuidadosamente tejidas por quienes él creía cercanos. Con el cabello revuelto y el pecho agitado, Valeria apenas podía pronunciar las palabras, pero la carga emocional apretó el nudo en su garganta. El silencio de la mansión fue su único testigo, como si las paredes mismas clamaran por una verdad oculta. Cada rincón de la mansión parecía estar escuchando, como copas de cristal listas para estallar en 1000 pedazos. Alejandro se sintió atrapado, como un ratón en una jaula de oro, mientras su mente giraba sin control. ¿Cómo podía haber llegado a este punto? Juicios rápidos en su interior lo llevaron al borde del pánico. La revelación de Valeria no era simplemente un escándalo, era una ejecución de su vida perfecta. El pasado que creía tan brillante se oscurecía ante sus ojos. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás allí, aprieta ese botón de me gusta, me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. Valeria finalmente respiró hondo y dejó caer la carta entre ellos. La tensión palpable era como un hilo que se estiraba, a punto de romperse. No es lo que piensas, tú no eres quien crees ser, Alejandro. Las palabras flotaron en el aire, frías como el viento del norte, abriendo un oscuro abanico de posibilidades. Alejandro quedó paralizado, con la mente en blanco. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era, entonces? Las sombras de su pasado empezaron a danzar, burlándose de él. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, se preguntó si todo lo que había construido, cada conexión, cada amigo, cada sueño, estaba basado en una base de cenizas. La curiosidad lo quemaba por dentro, como un fuego voraz que lo empujaba a descubrir más. ¿Qué secreto guardaba Valeria? ¿Serían sus días de opulencia un espejismo? La noche apenas comenzaba y ya prometía más sorpresas. La revelación estaba al borde de estallar y Alejandro no sabía si estaba listo para enfrentar lo que venía. Las preguntas lo consumían. ¿Qué había hecho él para merecer esta traición? ¿Qué otro secreto acechaba en su vida? La mansión retumbaba con ecos de desconfianza mientras él se adentraba en un abismo de revelaciones que podrían cambiarlo todo. El aire en la mansión se volvió espeso, como si cada rincón estuviera atestado de preguntas sin respuesta. Alejandro se levantó lentamente, incapaz de apartar la mirada de Valeria, que lo contemplaba con una mezcla de pena y una determinación recién descubierta. Su silencio le pesaba como una piedra. El eco de su propia incredulidad retumbaba en su cabeza. No puedes dejar que esto acabe así, pensó, pero ¿cómo luchar contra una verdad tan brutal? ¿Quién soy yo?, susurró, casi sin darse cuenta. Las palabras se perdieron en la penumbra, pero Valeria las atrapó. Eres más que un nombre, Alejandro. Eres un hombre con un pasado que no conoces, murmuró, mientras sus manos temblaban. La carta en el suelo parecía un símbolo de todo lo que estaba a punto de desmoronarse. En un momento, su vida de lujo se tornó en un laberinto de incertidumbre. Su mente se llenó de imágenes, fiestas fastuosas, negocios lucrativos, amigos sonrientes,
Pero ¿cuántos de ellos lo conocían realmente? Valeria dio un paso adelante, su voz cargada de emoción y verdad. Todo lo que creías saber sobre tu familia, tu fortuna, es solo una pieza de un rompecabezas más grande. Hay cosas que debes descubrir, verdades que han sido ocultadas por tu propio padre. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras dejas que esas mentiras arruinen tu vida. Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver él con esto? Un torrente de memorias lo invadió, las charlas, las enseñanzas, los sueños compartidos. De verdad su padre le había ocultado algo tan fundamental. Valeria, con lágrimas corriendo por su rostro, se acercó más. Debes buscar a tu madre. Ella tiene las respuestas que necesitas. Sé que no está en el país, pero hay pistas que pueden llevarte a ella. La idea parecía un espejismo, esperanzador y aterrador al mismo tiempo. Él no había pensado en su madre en años, una figura ausente que se había vuelto parte del pasado que él eligió olvidar. Pero ahora, encerrado en esta revelación, sentía que su búsqueda de identidad comenzaba a desdibujarse entre sombras y secretos. ¿Y si me ha mentido ella también? Alejandro cuestionó, su voz quebrándose. La culpa y la ira se entremezclaban en su interior, tratando de alegar por un motivo para no seguir. ¿Quién puedo confiar ahora? Solo en ti mismo, respondió Valeria, apretando su mano, solidificando el lazo entre ellos a pesar de la tormenta que amenazaba sus corazones. Tú tienes el poder de decidir qué hacer con esta verdad, de construir algo nuevo con lo que encuentres. Deja que la verdad te libere. Justo en ese instante, un estruendo desgarrador resonó en la mansión. La luz parpadeó, y en un instante, toda la casa quedó sumida en una oscuridad total. El sonido de un cristal rompiéndose se escuchó a lo lejos, como un augurio de desastre. Alejandro, sintiendo su corazón palpitar en su pecho, miró a Valeria con preocupación. ¿Qué fue eso? Debemos salir de aquí, ahora, dijo Valeria, su voz enérgica y decidida. Pero Alejandro ya estaba más allá del miedo, la curiosidad lo devoraba. ¿Qué si la revelación sobre su madre no era el único secreto que lo aguardaba? ¿Qué otros oscuros misterios se escondían en la mansión que había considerado su hogar? Mientras la oscuridad envolvía todo a su alrededor, Alejandro se sintió más decidido que nunca. Tenía que ir hacia adelante, descubrir la verdad detrás de su familia y enfrentar lo que fuera que viniera. Voy a buscarla, declaró, mostrando una nueva resolución en su rostro. Pero la pregunta quedaba en el aire. ¿Qué haría cuando finalmente se encontrara con una verdad que podría ser más devastadora de lo que ya había presenciado? Los ecos de una vida por descubrir vibraban en su interior, y la próxima revelación podía ser la que cerrara este capítulo, o lo llevara a otro más oscuro y peligroso. Y en medio de esa incertidumbre, la noche se transformaba, prometiendo responder los secretos más oscuros que Alejandro nunca imaginó enfrentarse. La oscuridad era total, impenetrable. Alejandro sintió como sus pulmones se tensaban en una combinación de pánico y adrenalina. La mansión que siempre había considerado su refugio ahora parecía un laberinto de sombras y ecos que lo llamaban a confrontar aquello que había evitado por tanto tiempo. ¿Tienes alguna idea de qué fue eso?, preguntó Valeria, su voz vibrando con una mezcla de miedo y desafío. No. Pero debemos encontrar una luz. Alejandro avanzó, alargando la mano hacia la oscuridad. La fría superficie de la pared lo guió mientras su corazón latía con fuerza. Las imágenes de su vida pasaban como un video remendado, repleto de escenas felices pero, ahora, teñidas de desconfianza. Te sigo, dijo Valeria, apretando su mano. El contacto le otorgó un pequeño consuelo en medio del caos. Juntos, caminaron hacia el vestíbulo, donde las sombras danzaban en las esquinas. Con cada paso, la sensación de que estaban siendo observados se hacía imposible de ignorar. De repente, un ruido proveniente de la cocina detuvo sus pasos. Un crujido, seguido del tintineo de objetos metálicos. La curiosidad y el miedo conviviendo en su mente lo impulsaron a seguir. Alejandro respiró hondo, pensando en las palabras de Valeria, y ante todo, en la urgentísima necesidad de respuestas. «Hola», gritó, y su voz resonó en las paredes vacías. ¿Hay alguien ahí? Un silencio tenso respondió a su llamada, y Alejandro sintió que el aliento se le detenía. Cuando se asomó a la cocina, una luz tenue comenzó a filtrarse,
revelando a alguien en pie junto a la estufa, ensombrecido por la penumbra. ¿Quién eres?, preguntó él, mientras una sombra se movía hacia ellos. Soy alguien que sabe, respondió la figura, con una voz temblorosa pero firme. Al acercarse, su rostro se iluminó y Alejandro sintió su estómago retorcerse. Era un hombre con rasgos familiares, un espejo de su propia imagen, pero con la tristeza de décadas de secretos ocultos. ¿Tú? Alejandro se sorprendió. Pero, ¿cómo es posible? ¿Eres mi hermano? Valeria, boquiabierta, dio un paso atrás, la revelación retumbando en su mente como un eco. Las preguntas estaban a punto de desbordarse. Lo soy. Pero no hay tiempo para explicar. Tienes que escucharme. La urgencia en los ojos del desconocido cautivó a Alejandro, quien sentía que los cimientos de su vida se tambaleaban. Tu padre está en problemas. Él nunca ha sido el hombre que creías. La familia que conocías no es más que una fachada. Necesitas saber la verdad, y estoy aquí para ayudarte a encontrarla. ¿Qué verdad? Alejandro apretó la mano de Valeria, sintiendo el sudor frío recorrerlo. Antes de que pudiera controlar las emociones, la figura se acercó aún más y le susurró: la razón por la que tu madre se marchó es más oscura de lo que imaginas, y tu padre quiere que nunca lo sepas. El corazón le dio un vuelco. Esa afirmación abrumadora retumbó en su interior como un tambor en medio de un silencio mortal. ¿Cuántos secretos más le aguardaban? No puedes confiar en nadie, Alejandro. El tiempo se agota y si no actúas ahora, podrías perderlo todo. Con esas palabras, el hombre retrocedió hacia la sombra y, en un instante, desapareció dejando tras de sí un aire denso de miedo y confusión. «Espera», Alejandro gritó, pero ya era demasiado tarde. La soledad en la cocina se volvió palpable, como una niebla que se cernía sobre ellos. ¿Qué acaba de pasar? Valeria, con la voz temblorosa, lo miraba con una mezcla de esperanza y desesperación. Fue como un espectro, murmuró Alejandro, sintiendo que la realidad se desdibujaba. Necesitamos encontrar respuestas. Pero, ¿por dónde empezar? Mientras la incertidumbre llenaba el aire, el último destello de la luz se apagó y un nuevo estruendo resonó en el piso superior, como un herald de que el verdadero peligro estaba a punto de revelarse. ¿Qué otras verdades se ocultaban tras esas paredes? ¿Y qué tan lejos estaba Alejandro de descubrirlo todo? La noche aún tenía más sorpresas aguardando, y Alejandro sentía que el juego acababa de comenzar. El estruendo que retumbó en el piso superior hizo que los pelos de la nuca de Alejandro se erizaran. Se miraron ambos, Valeria y él, sus rostros iluminados por la última llama titilante que aún quedaba en la cocina. Alejandro sintió como el pánico y la curiosidad se entrelazaban en su pecho, dándole un sentido distorsionado de urgencia. ¿Qué fue eso?, preguntó Valeria, su voz apenas un susurro tembloroso. No lo sé, respondió Alejandro con la mirada fija en la escalera que conducía al segundo piso. Pero tengo que averiguarlo. Después de un instante de vacilación, Valeria asintió, su determinación respaldada por la luz del fuego moribundo. Juntos, comenzaron a ascender por los escalones crujientes, cada paso resonando en la penumbra como un eco lejano de algo aún por desentrañar. La mansión parecía viva, sus paredes susurrando historias ocultas, advertencias de lo que estaba por venir. Arriba, en el pasillo, las puertas estaban apenas entreabiertas, como si invitaran a Alejandro a cruzar el umbral de los secretos que su padre había guardado celosamente. La primera puerta a la izquierda estaba marcada con una ligera humedad en el marco, como si alguien hubiera estado llorando allí. La tensión en el aire creció, pesando sobre ellos mientras se acercaban. Deberíamos estar listos para cualquier cosa, susurró Valeria, sus ojos escudriñando cada rincón oscuro. Alejandro tomó un respiro profundo y empujó la puerta. Se abrió con un chirrido escalofriante, revelando un cuarto desordenado, lleno de muebles cubiertos con sábanas blancas. El polvo flotaba en el aire, brillando en la tenue luz que provenía de una ventana parcialmente rasgada. Pero más allá del desorden, un objeto llamó su atención, una antigua caja de madera, desgastada por los años y cerrada con un candado oxidado. ¿Qué crees que hay dentro?, preguntó Valeria, acercándose con cautela. No lo sé, pero parece importante, murmuró Alejandro,
sintiéndose atraído por la caja. Algo dentro de él le decía que debía abrirla, que las respuestas que tanto ansiaba podrían estar allí. Pero antes de que pudiera tocar, un grito desgarrador resonó por el pasillo, seguido de un sonido atronador que reverberó por la casa. Ambos se congelaron, sus corazones latiendo a 1000 por hora. ¿La escuchaste? Valeria estaba pálida como la luna en esa noche oscura. Sí, viene del final del pasillo, Alejandro dijo, su voz ahora un hilo tenso. Sin pensarlo 2 veces, se dirigieron hacia el sonido, sus pasos rápidos y determinados. Con cada paso, la sensación de peligro crecía, como si fueran presas de un inminente asalto. Al llegar a la última puerta, la encontraron entreabierta, balanceándose despacio como si un viento invisible intentara empujarla. Alejandro empujó la puerta con una mano temblorosa, pero no estaba preparado para lo que vería. En el suelo, entre escombros y muebles destrozados, se encontraba un hombre tendido, su rostro amorfo y ensangrentado. Aunque no reconocía al individuo, su corazón se hundió cuando vio que llevaba una corbata que pertenecía a su padre. «No». Alejandro gritó, corriendo hacia él. Valeria lo siguió, con la mente llena de preguntas que no sabían si podrían responder. Ese hombre, balbuceó, pensando en la revelación angustiosa de la figura en la cocina. «¿Tu padre está en problemas?». Pero antes de que Alejandro pudiera reaccionar, el hombre levantó lentamente la mano, sus ojos entornados capturando la luz. «No. No te acerques. Él vendrá, y no está solo». Esa advertencia se quedó flotando en el aire, helando la sangre de Alejandro. ¿Quién venía? ¿Cómo es posible que se desencadenara todo tan rápido? Mientras Alejandro y Valeria miraban horrorizados, resonó otro estruendo, esta vez en la puerta principal de la mansión. Gritos y fuertes golpes hicieron temblar las paredes, una inminente amenaza que prometía más terror aún. En su interior, Alejandro sentía como el tiempo se expandía, entrelaceado con el latido del destino. Con el eco de las advertencias retumbando en su mente. Alejandro se volvió hacia Valeria, con una única pregunta en sus labios que era urgente y escalofriante. ¿Qué hacemos ahora? No había respuesta sencilla y el reloj de su vida estaba corriendo. La mansión, una vez un refugio, se había convertido en un campo de batalla lleno de misterios y peligros latentes. ¿Estaban listos para enfrentar la verdad? El reloj seguía corriendo, y la noche apenas comenzaba. Alejandro sintió que el aire se volvía denso, casi palpable, a medida que los golpes en la puerta resonaban como un tambor en su pecho. La advertencia del hombre tendido en el suelo aún vibraba en su mente, incapaz de borrar la imagen de su padre, ahora en una situación tan crítica. El tiempo como si estuviera a punto de romperse, y el futuro se desvanecía como el humo del fuego que aún chisporroteaba en la cocina. «Alejandro, tenemos que salir de aquí», insistió Valeria, su voz temblando mientras su mano se aferraba a la chaqueta de él. Podía sentir su miedo, una presión invisible rodeándolos, y la idea de que alguien o algo estaba muy cerca la paralizaba. «No puedo irme sin saber qué le pasó a mi padre», respondió, el eco de su propia desesperación resonando en su mente. Las imágenes de su padre, un hombre fuerte y resiliente, comenzaron a convertirse en un fantasma que lo asediaba. Su corazón latía rápidamente, mientras miraba la puerta entreabierta, y sentía que se acercaba un desenlace aterrador y revelador. Un nuevo grito, esta vez más agudo, retumbó en la mansión, obligando a Alejandro a moverse. Sin esperar más, decidió arriesgarse y empujar la puerta principal, mientras su voz resonaba en el silencio que siguió al choque de sonidos anteriores. Al abrirla de golpe, se encontró con un grupo de figuras oscuras en la entrada, sombras que parecían caminar envueltas en la noche. «Esto no es lo que parece», gritaron unos hombres, mientras que otros llevaban armas. La escena se tornó caótica, una impresión de peligro inmediato que invadía su mente. «¿Quiénes son ustedes?», Alejandro exigió, su voz sorprendida tras un velo de valentía. Las figuras se movían agresivamente, llamando con porras y amenazas que parecían estar dirigidas tanto a él como a la siniestra oscuridad que se cernía. Valeria retrocedió, su rostro pálido como una hoja muerta, completamente en shock. Alejandro sabía que debía protegerla, pero ¿a qué costo? Las advertencias del hombre en el suelo reverberaban en sus pensamientos. Mientras las sombras avanzaban, algo dentro de él estalló, un instinto primitivo de lucha y supervivencia,
y se lanzó hacia el grupo, decidido a impedir que entraran en su hogar. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, una figura del fondo emergió, su voz penetrante resonó en el caos. «Deja que se acerquen, Alejandro. Ellos conocen la verdad, y no podemos escapar de lo que hemos hecho». «¿Qué?», preguntó, el terror arrasando su mente, mientras el rostro del hombre se hacía más claro. Era un viejo conocido, alguien que había estado cerca de su padre, un ex socio cuyo desvío hacia el lado oscuro dejaba rastros en la memoria de Alejandro. «¿Tú, qué has hecho?» «Tu padre fue más astuto de lo que pensabas, Alejandro. Pero esa astucia no solo atrae fortuna, también enemigos». Los ojos del hombre brillaban con un matiz de locura. «Y ellos vendrán por más de lo que crees. Esa caja, allí atrás, tiene las respuestas que buscas». Los ecos de la revelación lo golpearon con la fuerza de un huracán. «Cállate. No hay ninguna caja que te absolverá de lo que has hecho». Alejandro palpitaba con furia, pero al mismo tiempo, una chispa de curiosidad se colaba entre la rabia. «¿Qué sabía mi padre que yo no sé?» «Todo», dijo el hombre con una sonrisa torcida. «Él te ha mantenido en la oscuridad para protegerte, pero la verdad siempre se revelará. Al final, todo se reduce a una elección. ¿Quieres saber cuán profundo está el pozo en el que te has caído, Alejandro? ¿O huir como tu padre lo hizo?» La adrenalina burbujeaba en el aire, y mientras Alejandro luchaba por procesar la revelación, un fuerte ruido interrumpió su confusión. Un grupo más grande de hombres hizo su entrada por la parte trasera de la casa, y Alejandro sintió que la sala se oscurecía más. «Ahora es tu decisión», gritó Valeria al lado de él, empujando su mano hacia el otro lado de la habitación con un destello de esperanza. El rostro de Alejandro se endureció mientras revisaba sus opciones, el eco de las antiguas advertencias resonando en su mente. Con el peso del mundo sobre sus hombros, su vida a punto de dar un giro inesperado, miró a Valeria y dijo: «No podemos rendirnos. Es hora de que nos enfrentemos a la verdad, y a lo que eso signifique». Mientras los hombres se acercaban, Alejandro se dirigió hacia la antigua caja, las sombras a sus espaldas desplazándose con una inminente amenaza. Instintivamente, sintió que habían cruzado un umbral del que no habría retorno. Estaban a punto de desatar un secreto devastador que podría alterar su destino. La noche apenas comenzaba, y el tiempo se había vuelto un oponente más en la mansión, un laberinto lleno de peligros y desapariciones. ¿Lograrían desentrañar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? El aire en la mansión estaba cargado de un terror palpable mientras Alejandro se acercaba a la caja. Las sombras parecían cerrar el círculo, cada vez más amenazadoras. Él podía sentir sus miradas, ojos que brillaban en la oscuridad como predadores a la espera de su presa. Las palabras del antiguo socio de su padre resonaban en su cabeza, la invitación a descubrir un secreto que podría ser su salvación o su perdición. «Dame un segundo», murmuró Valeria, sus ojos amplios y nerviosos, casi buscando una salida entre la penumbra que los rodeaba. Alejandro no podía detenerse. Su mano se estiró hacia la caja, una pieza de madera tallada con símbolos que no reconocía pero que sentía profundamente en su ser. Había algo aquí, un eco de su padre que le gritaba que abriera, que sacara a la luz lo que estaba oculto. El sonido de pasos resonó en la distancia, un retumbar de botas que reverberaba con un latido oscuro. Alejandro sintió como si el tiempo se detuviera al abrir la caja, apenas 1 milímetro. El chirrido de la bisagra sonó como un lamento. De repente, una explosión de luz se desató y unas hojas de papel volaron hacia su cara, como si el pasado se desnudara ante él. Con ansiedad, miró con atención lo que habían revelado las sombras. «¿Qué es eso?», preguntó Valeria, pero él no podía responder. Sus ojos se centraron en una fotografía amarillenta que mostraba a su padre en un abrazo familiar, su rostro iluminado por una sonrisa que ahora se sentía distante, ajena. Junto a la imagen, había una carta con un sobre arrugado. La caligrafía de su padre se proyectaba en su mente, familiar, pero entrelazada con un aire de misterio. «No lo sé», musitó Alejandro, mientras su corazón golpeaba su pecho. La revelación de su padre, el destino de los hombres que se acercaban, y las risas de una vida que sentía habían sido arrebatadas de él. Se sintió atrapado en un juego que no entendía. «Mira», exclamó Valeria, señalando entre la montaña de documentos. Una hoja se destacaba,
casi como si estuviera esperando ser encontrada, resaltando un nombre, el Grupo Álvarez. La mención del nombre encendió un fuego de recuerdos. Había escuchado ese nombre en susurros, pero el significado pasado hasta ahora le eludía, el murmullo de las voces y los pasos se hacía cada vez más fuerte. Alejandro, ellos vienen, tenemos que irnos ya, instó Valeria, desbordando un estado de pánico. Pero él no podía irse ahora. El papel que sostenía entre sus manos parecía una trampa mágica que lo mantenía atado a la verdad. Con un giro, una sombra surgió del umbral oscuro, un hombre alto con un rostro familiar. No puedes abrir eso, dijo, sus ojos destilando amenaza. Tu padre nunca quiso que lo hicieras. ¿Por qué? ¿Qué le has hecho? Gritó Alejandro, los ecos de su voz reverberando en un tirón de furia y desesperación. Todo el horror que había vivido chorreaba por sus venas, el hombre tragó saliva, su mirada antes desafiante comenzó a vacilar. Él tenía enemigos muy poderosos. Si ves esto, si entiendes lo que hay en esa caja puedes terminarlo todo, o peor aún, iniciar una guerra. Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba mientras los hombres de la entrada comenzaron a entrar en la sala, flanqueando la salida. La caja contenía respuestas que, si se revelaban, podrían significar la salvación o la condena. No puedo huir sin saberlo, gritó, el sudor resbalando desgastado por la presión. Nunca en su vida había sentido tal carga, la desesperación de Valeria emergió al interceptar el contacto visual de Alejandro. Tu padre no deseaba que el peso cayera sobre ti, le dijo en voz baja, un súplica que atravesaba las sombras cernidas sobre ellos. Debes elegir. ¿Sabes lo que hay aquí? ¿Estamos dispuestos a sacrificarlo todo? Con el aliento entrecortado, Alejandro tuvo que decidir. Sus manos temblaban mientras se aferraba a la verdad. El tiempo había dejado de ser su aliado. En su interior, una decisión empezaba a formarse. ¿Sería el descubrimiento de su padre el principio de una nueva historia, o un camino hacia su propia tumba? Y cuando las sombras estaban a punto de cerrarse, Alejandro respiró hondo y soltó, si hacemos esto, no habrá retorno. La otra figura, el antiguo socio, sonrió con una mezcla de respeto y pena. Entonces, que empiece el juego, un trueno lejano resonó afuera, pero dentro, la tormenta acababa de desatarse. Mientras Alejandro sostenía la caja en su mano, una pregunta lo asaltó. ¿Qué más estaba dispuesto a perder para descubrir la verdad oculta en las sombras? La noche aún guardaba sorpresas fatales por desvelar. Un grito ahogado atravesó el aire enrarecido, proveniente de Valeria, quien intentaba contener el terror que ascendía como una ola oscura. Alejandro, sin embargo, estaba decidido. Las sombras de la habitación parecían fusionarse con su propia incertidumbre, pero un destello de claridad iluminó su mente. Ya no podía huir de su historia. La caja ahora era su única brújula en un mar de confusión. El hombre familiar, quien parecía haber salido de una pesadilla, dio un paso adelante. No tienes idea de lo que estás a punto de desatar, advirtió, mientras sus ojos buscaban la mirada de Alejandro, como si intentara encontrar atisbo de razón en su locura. Esa carta contiene más que recuerdos. Te arrastrará a un mundo del que no podrás regresar. ¿Y qué, entonces? ¿Debería quedarme aquí y esperar a que ellos me encuentren? Contraatacó Alejandro, apretando los dientes, mientras el eco de los pasos en el pasillo se intensificaba. ¿Vas a detenerme? Los otros hombres ahora estaban entrando, rodeando la escena con un aura de amenaza palpable. Era un duelo de voluntades. Valeria, entre el pánico y la esperanza, apretó la mano de Alejandro, como un salvavidas en una tormenta. Alejandro, si decides abrir eso, necesito que sepas que todo cambiará, susurró, sus ojos llenos de lágrimas e impotencia. No sé si estaré a tu lado. Con la presión creciendo, Alejandro sintió un leve zumbido en su mente, una advertencia que resonaba como un tambor. Sintió que el aire se volvía más denso, cargado de la posibilidad del desastre. Pero su padre le había dejado un legado, debía ignorarlo. Tomando una profunda respiración, levantó el papel con la caligrafía de su padre. Se sentía como si un hilo invisible lo uniera a aquel viejo embrujo que tenía su historia marcada a fuego. Lo haré, dijo finalmente, poniéndose de pie con determinación. Voy a abrirlo, y que el mundo caiga si tiene que caer. De repente, un disparo resonó en el aire,
el chasquido fue como un rayo que cortó la tensión. La figura que había advertido de los peligros se tambaleó, mientras los hombres en la habitación se dispersaban, buscando resguardarse. El caos había explotado, y lo que parecía un momento decisivo se había convertido en un inminente apocalipsis. Valeria cayó al suelo, sin aliento, sus ojos desorbitados mientras contemplaba la escena. «Alejandro, no lo hagas», gritó con un terror profundo que resonaba en su interior. El hombre que había advertido a Alejandro ahora yacía inerte, el rostro lleno de sorpresa y horror, con los ecos del disparo aún retumbando. Alejandro se precipitó hacia la caja, donde los documentos y la fotografía del pasado seguían esparcidos como testigos de un destino manifiesto. Tenía que saber más, tenía que desentrañar la verdad de su padre aunque el tiempo se desgastara en su contra. Mientras su mano buscaba el documento clave, escuchó el sonido de un nuevo grupo de hombres que llegaban, esta vez con una determinación que prometía más que castigo. El ambiente se volvió pesado, una presión casi física que hizo que todo su ser temblara. Un grito rompió la oscuridad: «No lo dejen escapar». Era su última oportunidad, el momento en que su vida podía cambiar para siempre. Podría descubrir la verdad y salir con vida, o sería devorado por los secretos que habían traído a su puerta. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro cerró los ojos brevemente, recordando a su padre y la carga que éste había llevado. ¿Estaba preparado para caminar por el mismo sendero desequilibrado de su padre? Pero ya no había vuelta atrás. La tormenta estaba en su puerta, y esta noche, las sombras no solo revelarían secretos, sino que también reclamarían su destino. Antes de abrir la carta, un pensamiento atravesó su mente. ¿Sería capaz de enfrentar lo que descubriría? ¿Acaso la verdad lo liberaría o lo sumiría en el abismo? Y en ese momento, el estruendo de la puerta desgarrándose llenó la habitación, un último huracán de incertidumbre y peligro. Alejandro se giró, la adrenalina a punto de hacer que todo estallara. Ya no había tiempo. Con un último vistazo a Valeria, cuyos ojos reflejaban una mezcla de amor y miedo, Alejandro supo que el verdadero juego apenas comenzaba. Los gritos y el estruendo de la puerta desmoronándose provocaron un frenesí en la habitación. Comprendiendo que ya no había más tiempo, Alejandro sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía, reemplazado por el frío acero de la determinación. Con un movimiento rápido, se agachó y tomó la carta entre sus dedos temblorosos, notando cómo el papel se siente como un corazón palpitante en su mano. Al abrirla, una imagen estremecedora surgió, una foto de su madre sonriendo, con una mirada que reflejaba la felicidad que él jamás había creído posible. Sin embargo, detrás de esa sonrisa, había algo más, un oscuro trasfondo que parecía susurrar secretos ocultos. Por un instante, su mente se quedó vacía, los gritos de Valeria se desvanecieron, y todo lo que pudo concentrar fue aquel rostro que lo miraba desde el pasado. «Mira hacia adelante, Alejandro», dijo una voz ecoando en su mente, una mezcla de su padre y de su propia conciencia. Pero antes de que pudiera captar el sentido de sus pensamientos, los hombres ya estaban dentro de la habitación. 3 figuras imponentes, armadas, con rostros pétreos y un objetivo claro: él. «Atrápalo», gritó el más alto, mientras cada paso resonaba como un tambor en las paredes. Las sombras ahora eran reales, y la única luz provenía del futuro incierto que él acababa de abrir. El pánico invadió su ser a medida que comprendía que su legado lo había puesto en el disparadero, y no había forma de salir ileso. Entonces, un súbito estallido de energía lo golpeó. Reviviendo las historias contadas por su padre, recordó la habilidad que se esperaba de él, el arte de la evasión, el juego de la astucia. «Valeria», gritó, y ella, aún recobrando el aliento, se levantó del suelo, su mirada ahora llena de una determinación renovada. Ambos entendieron en un instante que, si querían sobrevivir, tendrían que luchar juntos. Con la carta aún en mano, Alejandro corrió hacia la ventana, con Valeria a su lado. Sabía que saltar podría ser una decisión peligrosa, pero quedarse significaba la muerte. Con decisiones como cuchillos afilados, lo que antes parecía claro ahora se transformaba en caos. «Salta», ordenó, como un guerrero en el campo de batalla, sin tiempo para la duda. Y cuando Valeria dio el primer paso hacia el vacío, un grito de pánico cortó el aire, pero no se detuvo. En un impulso casi instintivo, Alejandro siguió tras ella, lanzándose al abismo mientras las balas silbaban a su alrededor, como abejas furiosas, cayendo,
Lo único que podía pensar era en el mensaje de su padre escondido en la carta y cómo podría guiar sus pasos. El mundo que conocía se desvanecía. Estaba dispuesto a enfrentar todo, incluso el dolor que lo aguardaba. Al aterrizar con un golpe ensordecedor, el letargo de la tierra lo sacudió. Una mezcla de dolor y adrenalina lo invadió. Juntos, se levantaron, aún aturdidos, y por un instante cruzaron miradas. Habían tomado una decisión que cambiaría sus vidas para siempre, pero el eco de los hombres indignados resonaba en la distancia, y no había tiempo para descansar. Alejandro podía sentir como el aire se volvía más frío, como si el mundo también supiera que grandes verdades estaban a punto de desatarse. ¿Qué hay en esa carta, Alejandro?, preguntó Valeria, con urgencia. Él sintió que el peso de la respuesta los presionaba a ambos. No solo era su legado, era su futuro, el de ellos, envuelto en un velo de secretos. Mientras corrían, el latido de su corazón resonaba junto al fragor de la noche. Las sombras los acechaban, y cada paso que daban podría significar la revelación de lo que nunca quisieron saber. Alejandro sabía que la verdad se acercaba, dispuesta a golpear más fuerte que cualquier bala. Lo descubriré, prometió, justo cuando un nuevo sonido comenzó a acercarse, un motor rugiente en la distancia. Y esa vez, no era un grupo cualquiera, era algo más personal, más peligroso. La carrera apenas comenzaba. Podrían enfrentar lo que estaba por llegar, o el pasado les pasaría factura de una forma inimaginable. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas perdidas mientras Alejandro y Valeria se precipitaban por las callejuelas en medio del miedo que se cernía sobre ellos. La adrenalina empujaba sus cuerpos, pero la angustia de lo que enfrentaban cada vez se hacía más evidente. Detrás de ellos, el rugido del motor se intensificaba, como un depredador que se aproximaba a su presa. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Valeria, sus ojos reflejaban puro pánico. En ese momento alejado de la lucha, su fragilidad le dio a Alejandro un inesperado golpe de realidad. Era como si, en medio de la tormenta, ella fuera su faro. No lo sé. Pero tenemos que encontrar un lugar para escondernos, respondió, sintiendo que su mente se retorcía entre la desesperación y la esperanza. El futuro que habían dejado atrás ya no existía, tenías que crear uno nuevo en este instante. A pesar de la rabia en su pecho, una pequeña voz en su interior le recordaba que los secretos que les acechaban eran tan peligrosos como los hombres que les seguían. La noche se tornó opaca y sórdida. Cada sombra, cada murmullo, traía consigo una sensación de peligro inminente. Alejandro condujo a Valeria a través de un callejón que sabía que podría estar vacío, pero aún así era como caminar sobre una cuerda floja. La carta, ahora arrugada en su bolsillo, parecía quemar su piel como un recuerdo que debía enfrentar. «Detente», dijo ella, y Alejandro se giró, sintiendo que un impulso instintivo se encendía. Un coche negro, reluciente como una obsidiana, giró la esquina y se detuvo frente a ellos. Valeria cubrió su boca al ver el logo de una compañía poderosa en el costado. «No puede ser. Él viene por mí, Alejandro, no estamos a salvo». Sin pensarlo dos veces, él la tomó de la mano y se adentraron aún más en la oscuridad. El coche quedó atrás, pero las luces seguían brillando, como si el destino los estuviera iluminando para ser capturados. «Alejandro, la carta, que si en verdad contiene algo que podemos usar». Su voz era un susurro entrecortado, pero él sabía que Valeria tenía razón. «Vamos. Debemos mirar». Se apresuraron a una pequeña alcoba que parecía un viejo café abandonado. Una vez dentro, Alejandro sacó la carta, sintiendo cada rasguño del papel entre sus dedos. De repente, una imagen se plantó en su mente, su madre sonriendo de nuevo, pero algo se retorcía en el fondo de su corazón al pensar que, quizás, estaba envuelta en un secreto oscuro. Mientras abría la carta, un golpe resonó en la puerta. La sangre le heló las venas. «¿Qué hacemos?», preguntó Valeria, cada palabra una súplica y un desafío a la vez. «Calla». Alejandro se contenía. Juró que pudo escuchar el latido de su propio corazón resonando en el silencio tenso. Tenían que hallar la clave. Con un último esfuerzo, descifró las palabras cuidadosamente escritas sobre el papel. Cada línea revelaba detalles sobre su familia, sobre enemigos desconocidos y un legado de millones oculto, pero también mencionaba a un traidor. Y no era cualquier traidor, era alguien que conocía muy bien.
La puerta estalló, desmoronándose con un crujido ensordecedor, y 3 sombras ominosas se deslizaron dentro. Alejandro sintió como el miedo lo aprisionaba en una trampa, pero no era solo el miedo a lo que vendría, era el terror de los secretos que aún no estaba listo para enfrentar. Sin embargo, lo que más lo heló fue el foco de uno de los hombres. «¡Aquí están!», gritó uno de ellos, y en su voz, Alejandro escuchó una familiaridad aterradora. Valeria agonizaba en un instante. «¿Quién es?», preguntó, dándose cuenta de que este encuentro podría obligarles a enfrentar más que sus perseguidores. Alejandro sabía que esa noche todo lo que creía podrían ser destrozado. Mientras los hombres se acercaban, la tensión aumentaba. «Tienes que decidir, Alejandro. ¿Qué valor les das a tus secretos?», susurró Valeria, y él se dio cuenta de que la batalla no era solo física, era moral. Era un punto de inflexión, donde su vida daría un giro inesperado. Los hombres estaban a punto de capturarlos y Alejandro se preguntó si el destino lo había puesto en ese lugar para enseñarle la más dura de las lecciones. En ese último segundo, se preguntó si alguna vez volverían a ser los mismos. Fue entonces cuando escuchó claramente las palabras de su madre al final de la carta. «El amor puede ser el más fuerte de los legados o la destrucción de tu alma». La luz del día comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de un tono suave y cálido. Alejandro, con el rostro empapado de sudor y los ojos llenos de determinación, se encontraba al borde de un abismo emocional y físico. Valeria, a su lado, sostenía su mano con una firmeza que le otorgaba valor en medio del caos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella, su voz entrecortada por el miedo y la tensión. «Debemos salir de aquí, enfrentarnos a la verdad». «No podemos dejar que nos controlen más», respondió Alejandro, su corazón latiendo desbocado. La revelación sobre su familia lo había transformado en un hombre decidido a no ser más una marioneta en manos de otros. Los hombres que buscaban atraparlo se acercaban cada vez más, pero Alejandro sabía que no podía ceder al terror. Había comprendido que el legado que su padre había mantenido oculto estaba interlazado con su propia identidad, y ahora tenía una oportunidad de cambiar su destino. El tiempo se apremiaba. Debían escapar y descubrir qué era lo que su madre había querido transmitirle. «Ahora», Alejandro grita, y ambos se lanzan hacia la puerta trasera del café, como un rayo, saltando a la libertad. Corrieron por callejones oscuros mientras el sonido de los pasos de sus perseguidores resonaba cada vez más cerca. El miedo los impulsaba, pero la promesa de la verdad les otorgaba un sentido de urgencia. De repente, Valeria se detuvo, con el rostro pálido. «Alejandro, la carta, ¿crees que realmente pueda contener la respuesta?». Ella sostuvo el papel arrugado, y en ese instante, la idea de descubrir lo que contenía era el único hilo de esperanza que los conectaba con un futuro. «Tienes razón. Necesito saber qué decía mi madre. Estoy listo para enfrentar lo que sea», declaró él, el sudor perlado en su frente iluminado por la luz temprana. Bajo la sombra de un edificio, Alejandro extendió la carta y comenzó a leer en voz alta. Cada palabra resonaba en el aire, como una nota musical que podía cambiar el curso de su vida. Hablaban de alianzas secretas, de traiciones que atravesaban generaciones y de un oscuro legado que amenazaba con devorarlo todo. Fue cuando llegó a la parte crucial que su voz se quebró. «El traidor que destruyó nuestra familia es alguien en quien confías. Tú mismo, padre». El estruendo del mundo a su alrededor se detuvo por un instante. Valeria, con lágrimas surgiendo de sus ojos, sostuvo su mano y susurró: «Alejandro, debemos confrontarlo. Debes hablar con él». «No puedo». «No después de lo que me ha hecho», gritó Alejandro, sintiendo la rabia y la traición brotar en su interior. «Pero será necesario. Tal vez solo él tenga las respuestas», añadió Valeria, su rostro lleno de preocupación y valentía. «¿Y si me mata?», preguntó Alejandro, su voz temblorosa. «Entonces, tendrás que luchar por tu vida y por la verdad. No puedes dejar que te controle más, Alejandro. Es hora de que tú decidas», dijo Valeria, apretando su mano con una fuerza inquebrantable. Con un profundo suspiro, él asintió. Tenía que confrontar a su padre, no solo por sí mismo, sino también por su madre y por todos los que había amado. Cruzaron la ciudad, sus corazones latiendo con el mismo ritmo, rápido, acelerado, lleno de temor y valentía.
Cada paso que daban era una despedida a un viejo capítulo de su vida y una bienvenida a uno nuevo. Pronto, llegaron a la mansión familiar, ahora una imagen distorsionada en su mente. Las sombras que antes parecían confortantes se habían convertido en siluetas amenazantes. Alejandro y Valeria se miraron, sabiendo que estaban a punto de abrir la puerta a un pasado que quizás deberían haber dejado atrás. Una vez dentro, el eco de sus pasos resonaba en la oscuridad. Se dirigieron a la oficina de su padre, su corazón golpeando fuerte en su pecho. No había vuelta atrás. Tendría que enfrentarse a las verdades ocultas bajo la profundidad del silencio familiar. Cuando la puerta se abrió, Alejandro encontró a su padre sentado detrás de su escritorio. La mirada de este era un mar de emociones, sorpresa, ira y miedo. ¿Qué haces aquí, Alejandro?, preguntó, su voz grave resonando en la habitación. Vine a hablar contigo, a confrontarte. Todo lo que he descubierto, todo lo que has ocultado. Ya no puedes esconderte más, grita Alejandro, la rabia y el dolor surcando su voz. No sabes de lo que hablas. Lo hice por tu bien, para protegerte, contestó su padre, con una desesperación que era casi palpable. ¿Protegerme? ¿Mentirme? ¿Destruir nuestra familia? Tu legado no es solo riqueza, es la verdad. Y he venido a reclamarla, por mí y por mi madre, dijo Alejandro, sintiendo que una corazonada de fuerza lo envolvía. Justo entonces, el silencio en la habitación se tornó denso. Valeria miraba a su lado, sintiéndose como testigo de una batalla generacional, un duelo entre la mentira y la verdad. Eres tu propio destino, Alejandro. Debes decidir si quieres continuar el ciclo de mentiras o romperlo. Este entorno de control se basa en la influencia que tengo sobre ti. Si decides conocer la verdad, entonces tendrás que asumir el riesgo, su padre murmuró, el peso emocional de su mirada. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. Lo haré, declaró con firmeza. La verdad no puede ser sujeta a un precio. Debo saberlo. Las palabras de Alejandro resonaron en la sala como un eco de resolución. El amor y el dolor confluían en el aire y, aunque el futuro era incierto, por primera vez sentía que su destino estaba en sus propias manos. Entonces, si estás seguro, hay algo que debes ver, afirmó su padre, levantándose de su silla. Mientras Alejandro seguía a su padre hacia las profundidades de la mansión, comprendió que el viaje para descubrir la verdad sería arduo, pero su coraje y amor por Valeria le darían la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Aunque los secretos lo persiguieran, estaba listo para enfrentarlos. Finalmente, fue cuando la luz del amanecer irrumpió en su vida, que Alejandro encontró la libertad que tanto anhelaba, listo para reescribir su propia historia, no solo como un hijo de un millonario, sino como un hombre que había desafiado su pasado y tenía el poder de transformar su futuro. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que crezca esta comunidad. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagamos de esto el inicio de grandes aventuras juntos.